¿Cómo crear riqueza sin invertir tu propio dinero? Mira, la mayoría de las personas cree que para ganar dinero, primero hay que tener dinero. Pero esa es la mayor mentira que nos han enseñado. Hoy vas a descubrir cómo levantar capital usando el dinero de otros. Y todo empieza con esta historia. En un pequeño pueblo rural de Estados Unidos, por los años 50, vivía un hombre flaco. Siempre andaba con un sombrero negro puesto. Siempre. Era como parte de él. Si salía al campo, sombrero negro. Si se sentaba en la puerta de su casa, sombrero negro. Casi tenía 45 años y, siendo sincero, la vida no le había dado mucho. Solo tenía una casa pequeña, vieja, de madera gastada, y un par de terrenos chicos donde sembraba lo justo para sobrevivir. Maíz, algo de trigo, lo básico. No tenía ahorros, nada, ni escondido ni guardado. Lo que ganaba en la semana se iba en comida. Así vivía, día tras día, año tras año. Ese pueblo poco a poco empezaba a crecer. Había más gente, más niños, más movimiento. Pero él seguía igual. Una mañana, como tantas otras, se sentó en la puerta de su casa antes de que saliera el sol, con los codos sobre las rodillas, mirando pasar la vida. Veía gente caminar rumbo a las chacras, jóvenes, corriendo al trabajo en granjas lejanas, todos trabajando desde temprano. Y ahí la vio venir a lo lejos. Era una mujer, cansada, cargando una canasta grande llena de pan. Caminaba lento, como quien ya viene de lejos. Golpeaba puerta por puerta. Pan, pan fresco, decía con voz gastada. La gente salía, compraba, pagaba sin dudar. Todos los días compraban pan, siempre. El hombre frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «Aquí, en este pueblo, no hay panadería». La mujer llegó a su puerta. «¿Le vendo pan, señor?», preguntó. Él dudó un segundo. «Bueno, deme 3 pancitos». Mientras le pagaba, no pudo evitar preguntar. «¿De dónde viene usted?». «Del pueblo grande de más allá», respondió ella. «Camino horas, pero aquí siempre se vende todo». Él asintió, tomó el pan y se quedó mirando cómo se iba. Masticó despacio mientras caminaba a la chacra donde iba a trabajar ese día. Y algo no le gustó. «Este pan no es fresco», se dijo. «Está frío, está guardado». Ahí, sin saberlo, empezó todo. Mientras caminaba pensaba, aquí no hay panadería, y la gente compra igual, y viene de lejos. Le dio otra mordida al pan y negó con la cabeza. Si hubiera pan caliente, aquí mismo se vendería más, se dijo. Y se rió solo. Claro, qué tonto soy. Yo no puedo tener panadería, se dijo. No tengo dinero, ni para pensar en eso. O alguien me prestaría. Miró su bolsillo. Solo había unas pocas monedas. Lo justo para sobrevivir ese día. Llegó a la chacra. Trabajó duro, como siempre, la espalda doblada. El azadón golpeando la tierra. Sudor. Silencio. Pensando todo el día en lo mismo. El pan y la idea de pedir prestado a alguien. Al caer la tarde, el vecino que le daba trabajo sacó el pago. Billetes en la mano. En ese momento, el hombre sintió algo en el pecho. Miedo, vergüenza, pero también decisión. Agachó un poco la cabeza. «Señor, ¿puedo pedirle algo?». «¿Qué pasa?». «Necesito que me preste un poco de dinero». El vecino lo miró serio. «¿Y para qué lo quieres?». «Quiero hacer algo en mi casa. Yo se lo devuelvo trabajando, como siempre». Hubo un silencio, largo. «Tú nunca me has fallado», dijo al fin. «¿Cuánto necesitas?». Dijo una cantidad chica. Apenas lo justo para intentar algo simple. Para otros era poco. Para él era todo. El vecino suspiró y le dio el dinero. «Mañana sigues viniendo a trabajar». «Sí, señor». «Gracias, muchas gracias». Cuando salió de ahí, el hombre caminó unos pasos. Y luego empezó a correr. Corría como un niño. «Ya tengo capital», se decía. «Poco, pero es capital». Esa noche, sin pensarlo más, empezó a juntar piedras y barro en su patio. «Voy a hacer un horno», murmuraba. «Aunque sea chico, voy a hacerlo». No sabía que esa decisión, tomada sin un centavo propio, estaba a punto de cambiar su vida. Se levantó más temprano y se quedó trabajando hasta más tarde, haciendo el horno. Empezó a tomar forma con los días. No era grande, ni bonito. Era tosco, chueco en algunas partes, hecho con piedras irregulares y barro espeso que se le pegaba en las manos.
El hombre flaco trabajaba de noche y de madrugada. De día seguía yendo a la chacra del vecino. No podía dejar ese trabajo. De ahí salía el dinero para comer y para pagar la deuda. Dormía poco, muy poco. A veces, mientras acomodaba las piedras, se quedaba quieto mirando el horno a medio hacer y se decía en voz baja: ¿qué estoy haciendo? ¿Será que esto va a funcionar? El miedo venía fuerte. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si quedo debiendo? Pensaba, pero enseguida apretaba los dientes. Peor es seguir igual, se respondía solo. Pasaron casi 2 semanas así. Manos partidas, espalda dura, ojos cansados. Hasta que una mañana se sentó frente al horno terminado, pequeño, feo, pero suyo. Gracias, Dios mío, susurró, sacándose el sombrero negro. Aunque sea esto. Ese fin de semana caminó hasta el pueblo más grande. Llevaba el dinero prestado bien doblado en el bolsillo, como si fuera algo sagrado. No compró nada más que lo necesario: harina, levadura, un poco de sal, nada de lujos, nada de gastar de más. Todo era capital y él lo sabía. Volvió casi trotando. Esa tarde empezó a amasar. No era experto. Las manos le temblaban un poco. Recordaba vagamente a su padre cuando era niño, amasando pan cerca del carbón. Creo que así era, murmuraba. Encendió el horno desde temprano. El fuego crepitaba, el barro crujía, el olor a humo llenó el patio. Esa noche casi no durmió. Se levantó varias veces a mirar el horno. De madrugada, con el cielo todavía oscuro, metió la primera tanda. Se quedó ahí, sentado, mirando el fuego. El corazón le latía fuerte. Cuando sacó el pan, no era perfecto. Algunos salieron torcidos, otros más oscuros. Probó uno. No está tan mal, dijo, dudando. Preparó una canasta vieja de sus padres y salió a la calle antes de que saliera el sol. Pan, pan, caliente, gritaba. Pan, calentito. Las puertas empezaron a abrirse. ¿Quién es?, decían desde adentro. Pan, recién hecho, respondía él. La gente tocaba el pan. Está caliente, decían sorprendidos. Aquí mismo lo hago, decía él, sin alardear. Ese día había hecho poco, solo para probar, y vendió todo, todo, incluso faltó. Cuando la mujer que traía pan de lejos apareció, ya era tarde y vendió poco. Ella se fue en silencio, con la canasta todavía pesada. Ese día, el hombre volvió a su casa con monedas en el bolsillo y una sensación rara en el pecho. No era alegría completa, era algo nuevo, algo firme. Pero no todo fue fácil. Un día, distraído por el cansancio, dejó el horno más tiempo de la cuenta. Cuando fue a ver, el olor lo dijo todo. El pan estaba negro, todo se había quemado, inservible. Se sentó en el suelo, se sacó el sombrero y se agarró la cabeza. Se acabó, dijo. Perdí todo mi capital. Le ardían los ojos. No sabía si por el humo o por las ganas de llorar. No sirvo para esto, murmuró. Ya estoy viejo. Esa noche casi no habló. Al día siguiente volvió a la chacra. Como siempre, trabajó en silencio. Al terminar, se acercó al vecino. Señor, dijo bajito, necesito otro préstamo. El vecino lo miró largo. ¿Qué pasó con el pan? Me equivoqué, respondió. Pero aprendí. No me voy a rendir. Hubo un silencio tenso. Está bien, dijo el vecino. Pero esta vez cuídalo. Esta vez le prestó menos que antes y con más dudas que palabras. Ese segundo préstamo no fue solo dinero, fue confianza. Y eso pesaba más. El hombre volvió a intentarlo. Esta vez no se movía del horno. Miraba el fuego como si fuera un enemigo. Aprendió a tiempo. Aprendió a esperar. Con el paso de las semanas el pan empezó a salir mejor, más parejo, más rico. A la gente le gustó y empezó a comprar más. Con los meses, él incluso llevó pan a pueblos más cercanos. Les gustó. Y algunos venían hasta el horno. Él seguía trabajando de día y horneando de noche. Pagaba la deuda poco a poco. Lento, seguro. Y los fines de semana siempre iba al pueblo grande a comprar harina y otros ingredientes. Una tarde, contando sus monedas, se quedó quieto. No era pobre por no tener dinero, dijo en voz baja. Era pobre porque no veía la necesidad. Y sin saberlo del todo, ya estaba generando capital. No con su dinero, con decisiones, con deuda bien usada, con trabajo duro y con la cabeza despierta. El horno ya no se apagaba, no todos los días, pero cada semana ardía más seguido. El hombre flaco había aprendido a escuchar el fuego. Ya no se distraía, ya no se confiaba. El pan salía mejor, más parejo.
más vivo. Y la gente lo notaba. Al principio vendía 2 veces por semana, luego 3, después casi todos los días. Seguía levantándose antes que el sol. Dormía poco. La espalda le dolía. Las manos las tenía duras, partidas. Pero ahora, cuando metía la mano al bolsillo, encontraba algo más que monedas sueltas. Encontraba resultado. Seguía yendo a trabajar a la chacra del vecino. No por gusto, por compromiso. Las deudas se pagan, se decía. Aunque ya pueda dejarlo, primero pago. El vecino lo miraba distinto. Tu pan se vende bien, le dijo un día. Se habla de eso en el pueblo. Él solo bajó la cabeza. Estoy aprendiendo, respondió. Con el tiempo, algunas personas ya no esperaban que saliera a la calle. Empezaron a ir a su casa, temprano. ¿Hay pan?, preguntaban desde la puerta, y eso lo cansaba menos. Un día, pensando en voz alta, se detuvo. ¿Y si vienen todos aquí?, se dijo. Se quedó quieto un segundo. Algo se le cruzó por la cabeza. Se levantó rápido, clavó un pedazo de madera y escribió torcido: pan caliente aquí. Y agregó algo más, casi sin pensarlo: si vienes al horno te llevas 2 más. Pensó: si doy más, vendrán más. Y funcionó. La gente empezó a llegar temprano, a reírse, a esperar. El horno se volvió punto de encuentro. Ahí se hablaba del clima, del trabajo, de la vida dura. Él escuchaba más de lo que hablaba. Cuando por fin terminó de pagar la deuda, fue a ver al vecino. Ya está todo, dijo, entregándole el último pago. El vecino contó el dinero. Cumpliste, dijo. Pocos lo hacen. Gracias por confiar, respondió él. Ese día ya no fue a trabajar a la chacra. Por primera vez en años, no dependía de nadie para ganarse el día. Seguía trabajando en su horno, más feliz, sin presión, pero la vida no perdona descuidos. Un día cayó un aguacero fuerte. El horno, que estaba afuera, no aguantó. El barro se ablandó. Una parte se vino abajo. El hombre se quedó parado bajo la lluvia, con el sombrero empapado. Soy un tonto, se dijo. Tenía que cubrirlo. No lloró. Esta vez no. Esto también es parte, murmuró. Y gastó sus ahorros. Con eso levantó un techo simple. Palos, láminas. Nada elegante, pero firme. Ahora sí, dijo. Aprender cuesta. La mujer que antes traía pan de lejos dejó de venir. Al principio, apareció menos. Luego, nunca más. El pueblo eligió pan caliente. Pan recién hecho. Así es el negocio. Nadie gana para siempre. Con los meses de trabajo, el hombre compró un burro. Así no cargo tanto, se dijo. Con el burro bajaba al pueblo y traía 2, 3 quintales de harina. El horno ya no alcanzaba. Ahora, desde pueblos más cercanos también venían. Construyó otro horno, más grande. Ya tenía estabilidad. Incluso ya le faltaban manos. Un día un muchacho del pueblo se acercó cuando el hombre estaba amasando, sudando, renegando un poco. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Estoy sin trabajo. Lo miró de arriba a abajo. El trabajo es duro. No importa, respondió el muchacho. Necesito trabajar, aunque me pague poco. Le enseñó, como pudo, sin libros, sin palabras bonitas, con errores y correcciones. El pan empezó a llegar a pueblos un poco más alejados. A veces iba él, a veces mandaba al muchacho. No se hizo rico en lujos ni de golpe, pero nunca más tuvo esa necesidad de ajustar el dinero para que alcance la semana. Y tampoco dependía de un jefe, ni trabajaba para otros. Con el tiempo arregló su casa, compró otra, pequeña. Vivía tranquilo, cansado, sí, pero en paz, con estabilidad, con dinero. Una tarde, sentado frente al horno, con el sombrero gastado sobre la mesa, pensó en todo. No empecé con dinero, se dijo. Empecé con una deuda bien pensada. Ahí entendió algo simple. El capital no siempre nace del bolsillo. A veces nace de observar, de atreverse, de pedir ayuda y de cumplir. Y así fue como un hombre que no tenía nada aprendió a usar el dinero de otros para crear algo propio. No fue suerte, fue decisión, fue aprendizaje, trabajo duro y constancia.